Muy buenos días a todos, muy buenos días, señor Lara, señora Alierta, señor Creueras, buenos días a todos los asistentes y bienvenidos a este evento tan importante para todos nosotros y en el que nos sentimos tan comprometidos. En nombre de la Fundación Telefónica y de la Fundación José Manuel Lara les agradezco la asistencia y les doy la bienvenida a este acto en el que presentamos Plataforma Leemos. Es un proyecto en el que las dos fundaciones han compartido y han depositado mucha ilusión y mucho compromiso. Vamos a hablar de un par de datos que seguro que nos llaman la atención. No sé si saben que en la actualidad leemos más que nunca, en móviles, en el ordenador, en tablets. Estamos conectados, nos intercambiamos mensajes constantemente y los leemos. Y sin embargo, la lectura en libros, esa lectura que es esencial, en la que realmente se enriquece nuestro lenguaje, nuestra comprensión lectora, la que es esencial para la educación y la que solo se encuentra en los libros, ese tipo de lectura se está perdiendo. Y por eso estamos hoy aquí, porque estamos concienciados y comprometidos con esta causa para que vaya mejor. Los últimos informes, además, confirman que en nuestro país se leen pocos libros. El 35% de la población asegura no leer nunca, no abrir nunca un libro. Y especialmente esta cifra es preocupante entre los más jóvenes, que sigue bajando este porcentaje. En las escuelas, de hecho, los chavales suspenden en comprensión lectora y estamos aquí para plantearnos cómo podemos atraer a esos jóvenes, a esos chavales, cómo conseguir que la lectura sea atractiva para ellos. Acercarla a nosotros, acercarla hacia ellos y hacer que la lectura forme parte de su mundo, que consigan dejar al lado el móvil, que consigan dejar de hacer otras actividades y que se concentren y abran un libro. Bien, pues para conseguirlo es necesario el esfuerzo de todos y desde la Fundación Telefónica y la Fundación José Manuel Lara, como les decía, estas dos instituciones comprometidas con la cultura y también con la educación, han unido fuerzas para este fin. Y el resultado es la plataforma que hoy les presentamos, la plataforma Leemos. ¿Qué aporta Leemos que no aporten otras iniciativas para fomentar la lectura? Pues lo fundamental es que en Leemos no solo se recomiendan libros, sino que a través de su plataforma digital ofrece herramientas prácticas para centros educativos, para familias, para los profesores, para que participen todos de manera directa en el proceso de la lectura y que, como decíamos, se la acerquen a los jóvenes. Pero bueno, para explicarnos bien en qué consiste este importante proyecto, voy a pedir que hablen las dos personas encargadas de llevarlo a cabo, el presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, y José Manuel Lara, presidente de la Fundación José Manuel Lara. Primero le voy a pedir a la señora Alierta que nos acompañe, así que un fuerte aplauso para que se anime a venir. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Y quiero darles las gracias a todos por acompañarnos en este acto que pensamos que es un acto muy importante en la presentación de Leemos. Un proyecto que va a ser una realidad en el que la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Telefónica han unido esfuerzos para conseguir una cosa que creemos que es fundamental, que es aumentar la lectura. Yo diría que Leemos es el resultado de dos convicciones y un propósito. La primera convicción es que leer es bueno, buenísimo. Y la segunda, que en España se lee muy poco, como decía muy bien Mónica hace poco. El propósito de Leemos es conseguir que esta situación mejore sustancialmente. Leer, como todos sabemos, no es que sea bueno, es buenísimo. Para informarnos, para disfrutar de la vida, para tener nuevas experiencias, incluso para tener dos vidas, como decía un eslogan de una campaña de promoción de la lectura hace poco. Leer siempre ha sido un hábito saludable, pero ahora lo es mucho más. Las nuevas tecnologías de la era digital nos obligan a leer. De hecho, nunca las personas han escrito tanto como escriben ahora. Hay un dato, por un lado positivo y por otro lado preocupante, que es cada día hay 30.000 millones de mensajes en WhatsApp. Y esto es palabra escrita. Pero es verdad que es un tipo de comunicación breve,
que a veces no solo informa, sino que a veces desinforma y por lo tanto pues hay que potenciar que estos mismos jóvenes que utilizan los tweets mejoren sensiblemente, porque sí que vemos que el índice de comprensión de la lectura entre los jóvenes no es muy alto. Leer y comprender 140 caracteres no es mucho. Aquí me gustaría señalar una cosa, que espero que se arregle pronto, y es que a través de los medios digitales la propiedad intelectual está desapareciendo, porque escribes un libro fantástico, lo leen en ebooks y no ves nada, ni tú ni la editorial, y claro, eso no fomenta la lectura, ¿eh? Me gusta contar anécdotas, y voy a contar una anécdota. Hace, yo creo que 2 o 3 años, en una conversación con la canciller alemana, la canciller Merkel nos dijo a 2 o 3, estoy muy preocupada porque la propiedad intelectual es clave del progreso, porque eso significa ser creativos, y con este mundo digital en que la propiedad intelectual ha desaparecido, pues tenemos un problema. Y bueno, voy a ser muy sincero, el estilo aragonés, la culpa la tiene Estados Unidos, así, de sencillo, porque lo hace en favor suyo. Afortunadamente, y yo estoy convencido, de que en la segunda parte de este año, la Comisión Europea va a tomar medidas para que esto no sea así. Evidentemente, esto afecta a todo el mundo, pero nos afecta especialmente al español, a los que se escriben en español, porque en el mundo hay 2 idiomas mundiales. El lunes de esta pasada tuvimos la suerte de que nos acompañaran aquí los Reyes para hablar del valor económico del español en el mundo, y sí que se vio claramente, y es un estudio de 14 volúmenes, 3.500 páginas, que han colaborado numerosos autores, que se llama El valor económico del español. Y lo que sí vemos claramente es que no somos conscientes de que en el mundo global en el que vivimos va a haber, excepción hecha del mandarín, que se va a hablar en China, pero no se va a hablar fuera de China. En este mundo global va a haber 2 idiomas globales. Uno es el inglés y el otro es el español, que lo hablan más de 500 millones de personas. Y vamos a trabajar duramente, y aquí está Víctor García de la Concha, actor, presidente del Instituto Cervantes de muchos años, y que desarrolló un programa que se llama SIELE, cómo aprender el español en todo el mundo, y evidentemente cómo aprender el español en todo el mundo. Eso va a ser una realidad, tenemos que fomentarlo, y evidentemente si fomentamos el uso del español como uno de los 2 idiomas que van claramente a predominar en el mundo global digital, va a significar que los chicos y chicas y los mayores de todo el mundo hablen mucho más, ¿no? Como decía Mónica, es triste que un 35% de la población en España no lea ningún libro al año. Y este porcentaje, si lo viéramos en Latinoamérica, aunque no tenemos los datos, será muchísimo mayor. Y es fundamental que la lectura en América Latina, en España y en otros sitios, y en español, aumente de forma muy importante. Por eso la Fundación Telefónica y la Fundación José Manuel Lara hemos asumido este reto. Y hemos pensado que a lo mejor es dirigirnos a los jóvenes entre 10 y 14 años, que están en el momento en que se adquiere el hábito de leer, que es lo mejor que les puede pasar. Tenemos que utilizar todos los medios disponibles a través de la red, y eso es fácil, de tal forma que el nivel de lectura aumente de forma muy sensible y respetando una regla fundamental, que es la propiedad intelectual, en que cada vez es más importante. Y Lemos es una plataforma digital de lectura gratuitas pensada para esa franja de edad, pero también, como es indudable, para los profesores y a los padres, para animarles a que los chicos lean, y lean cada vez más.
Como hemos dicho, hemos puesto muchísima ilusión en este proyecto y las dos fundaciones lo vamos a impulsar de forma muy importante. La Fundación José Manuel Lara lo sabe todo sobre el mundo editorial y nosotros, modestamente, aportaremos nuestro conocimiento sobre el mundo digital. Es verdad que contamos y vamos a contar con el apoyo de todas las consejerías de educación, pero yo creo que no solo debemos tener en cuenta las consejerías de educación en nuestro país, sino a todos los ministerios de educación de América Latina y, ¿por qué no?, hacerlo también en China y en otros sitios, de tal forma que en los próximos años, utilizando todo lo que sabe la Fundación José Manuel Lara sobre editorial y nosotros sobre el mundo digital, aumente de forma muy importante el nivel de lectura en español. Y esto es una apuesta clarísima para la formación de los jóvenes y, sobre todo, todos somos conscientes que es clave para el futuro de nuestros países, no solo de España, sino de todos los países de América Latina y de muchos más. Y, evidentemente, tenemos que hacerlo colaborando el sector privado y las administraciones públicas y del conocimiento que tenemos de las consejerías de educación en España y el conocimiento que tenemos de los ministerios de educación y cultura en América Latina, sabemos que vamos a tener en ellos un gran apoyo para hacer de Leemos lo que todos queremos, que se lea mucho más y que se lea en español. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Alierta por esta primera aproximación a este proyecto Leemos. Y ahora le pido al señor José Manuel Lara que continúe. Un fuerte aplauso para él también. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las personas que han asistido hoy al evento y muchas gracias a la Fundación Telefónica por su ayuda para poner en marcha este proyecto. Quería dar un agradecimiento especial a la persona de César Alierta. Yo creo que César Alierta es una persona de la que todo el mundo conoce su trayectoria profesional, que es extraordinaria, y conoce menos su parte de compromiso social con valores como puede ser el de la lectura. Y yo le quería agradecer, lo primero de todo, es su ayuda para que este proyecto salga adelante. Sin su ayuda no habría sido posible. Hoy es un día para mí emocionante porque la Fundación José Manuel Lara con la Fundación Telefónica lanza un proyecto para fomentar la lectura. Y está mal que yo lo diga, pero he de decir que hay dos personas que se llaman José Manuel Lara, que yo creo que son las dos personas que más han contribuido a desarrollar la lectura aquí en España, que son José Manuel Lara Hernández y José Manuel Lara Bosch, y por eso a mí me llena de orgullo estar hoy aquí presentando un proyecto para fomentar la lectura en España. El motivo por el que hemos hecho este proyecto, lo ha explicado antes César, para mí se resume en dos cosas, ¿no? Lo primero es que nosotros creemos en los libros y lo segundo es que creemos en los profesores. Creemos en los libros, primero de todo, porque nos gusta leer, nos lo pasamos bien, lo llevamos en la sangre, es a lo que nos dedicamos, está dentro de nuestro ADN. Yo ayer hice un error fundamental, que es que me olvidé que era el día de San Valentín, mi mujer me regaló un libro. Yo he intentado convencerle de que para mí el Día de los Enamorados es el día de San Jordi, pero hoy estoy en Madrid y no sé si podré volver a Barcelona. El segundo tema fundamental para los libros es que ayuda al desarrollo personal. Como ha dicho César, es una parte fundamental para construir la personalidad y incorpora valores que hoy en día no están muy de moda, como la concentración. Es una actividad que se tiene que hacer en soledad, que necesita un tiempo largo para el disfrute y que es un poco contradictorio con el mundo de hoy en día en el que todo el rato están pasando cosas y sobre todo la gente joven, esto de estarse 1 hora o 2 horas sentado en un sofá sin que reciba ningún mensaje de WhatsApp y demás, pues es una cosa que no está de moda, ¿no? Y el tercer punto, que me parece que es el más significativo, es que leer está asociado con un montón de cosas buenas. Está asociado con tener éxito en la vida, está asociado con tener un mejor trabajo, está asociado con tener una vida familiar mucho más rica. La gente que lee es una cosa mágica,
pues las cosas en la vida le van mucho mejor. No hay que decir nada, como ha dicho César, el lunes hubo aquí la presentación sobre el valor económico del español, no hay que decir nada sobre que el español es el principal activo que nosotros tenemos en este país. Y es por eso que nos decidimos juntarnos con la Fundación Telefónica para lanzar este proyecto, porque la realidad es que en España es un país que la gente, nos guste o no nos guste, la gente no lee. En el último informe PISA de la OCDE daban un dato que a mí me parecía increíble, que es que en España hay 7 millones de personas que tienen alguna limitación a la comprensión lectora, que son capaces de leer, pero que hay veces que les cuesta comprender lo que leen. Y eso es una cosa que no nos podemos permitir, porque hoy en día la lectura es el acceso al conocimiento, es el acceso a hacerte una persona que puedes tener una formación y que después puedes desarrollar una carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y el dato que me ha parecido más significativo es que el porcentaje de la gente joven que lee por placer cae de forma significativa. Antes era un 75% de la gente entre 10 y 14 años que decía que leía por placer y hoy en día estamos más o menos alrededor del 60%. Hay dos noticias buenas, sin embargo. En el año 2015 es la primera vez que España en el ranking PISA puntúa por encima de la media de los países de la OCDE en comprensión lectora. Tradicionalmente España había sido un país que estaba más bien en la cola, de 40 países debíamos estar el 30 y pico, y hemos hecho una mejora muy significativa del 2012 al 2015 y hoy podemos decir que estamos en la media, con lo cual las cosas se están haciendo bien. Y recientemente el Ministerio de Educación lanzó un mensaje diciendo que iban a lanzar un plan lector y que uno de los ejes fundamentales dentro del Plan 2020 de acción cultural era el desarrollo de la cultura, con lo cual están pasando cosas que nos ayudan a que la situación mejore, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros creemos que todas las personas que estamos involucradas en el mundo del libro, que trabajamos con libros, que queremos a los libros, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y como ha dicho César anteriormente, creemos que la combinación de la tecnología con los libros es la clave para que las personas que hoy son jóvenes, que como vosotros sabéis, todos los que tengáis hijos adolescentes, tienen unos comportamientos que son bastante raros, pues que esas personas sean capaces de aproximarse a los libros y adquirir un hábito de comportamiento que yo creo que es una costumbre. Las personas se acostumbran a leer 10 minutos antes de ir a dormir, media hora después de comer, y cuando coges ese hábito, pues ya no lo pierdes nunca en la vida, ¿no? En España, de media, las personas leen 13 minutos al día. 13 minutos no es nada, 13 minutos es la presentación que ha hecho César y poco más. Y segundo, lo segundo más importante es que creemos en los profesores. Creemos que en España los profesores tienen un papel fundamental para ayudar a las personas y convencerles del placer de la lectura. Es un hábito que poco a poco se va forjando con el tiempo y nos parece que es fundamental el papel que los profesores juegan dentro de las aulas con los alumnos. Y es por eso que la plataforma que nosotros hemos hecho junto con Telefónica se centra en poner recursos disponibles para los alumnos de forma gratuita a través de los profesores en las escuelas, para que lo utilicen los profesores en las escuelas para fomentar la lectura entre los alumnos y que el día de mañana ese 60% que estábamos hablando pues sea un 80% de los jóvenes que leen por placer. Y ese es un poco el mensaje que os quería transmitir hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias también al señor Lara por esa exposición. Bueno, ¿por qué deberíamos leer más? ¿Por qué deberíamos leer simplemente? Pues tenemos a unos prescriptores muy buenos que son escritores de reconocido prestigio que nos invitan a hacerlo. Leer es la aventura más completa. Podría decir que los libros son ese amigo que nunca te falla, que siempre está ahí, que no te juzga. Yo les digo siempre a mis hijos que en un libro encontrarán su mejor amigo. Les puede gustar más o menos, pero nunca les traicionará. Aprendes divirtiéndote, aprendes también a conocerte a ti mismo. Pruébalo, leer es lo más. Principal razón por la que debemos leer y por la que debemos no olvidarnos de leer es para pasarlo bien, para disfrutar. Y luego lo que comprobaremos es que cuando empecemos a leer pasarán muchas más cosas y viviremos más y viviremos mejor y viviremos 1000 vidas. El libro vale para crear tu propia vida, para encontrar tu vida en él, para conocer la vida de los demás. El libro sirve para pensar
también para descubrir. Leemos e interpretamos una realidad y nos leemos y nos interpretamos a nosotros mismos. Y es la única aventura en la que siempre te sentirás completamente libre. Leer para ser feliz, básicamente. Los libros te hacen soñar, así que ya sabes, lee mucho y tu vida puede ser un poquito mejor. Y me pareció algo que me hacía independiente, me pareció algo que hacía en la soledad, pero al mismo tiempo me sentía acompañada. Por eso hay que leer, porque enriquecemos nuestra vida, vivimos más y vivimos mejor. Leer te hace pensar bien, te hace reflexionar sobre las cuestiones que son importantes para los personajes de las tramas en las que estás inmerso. Puedes transformarte en lo que quieras solamente con mover un dedo, el que necesitas para pasar las páginas de un libro. Leer es una experiencia enormemente única, tremendamente personal. A través de la lectura viajarás a mundos que no conoces, te adentrarás en espacios impensados, te conectarás con la pasión, con el arte, con el amor. Leer es en definitiva un viaje hacia la libertad. La lectura me parece por encima de todo un ejercicio gozoso. Os daré 3 razones para leer. Primero, porque uno disfruta leyendo muchísimo. Nadie sale indemne después de leer una buena novela. Algo cambia en nuestra mente después de una buena lectura. Segundo, porque uno puede aprender cosas leyendo. Lo más importante para leer es que vas a ser más inteligente. Y tercero, porque uno vive más. Porque si uno se mete en las historias de los libros que está leyendo, uno puede vivir no solo una vez, como hacemos, sino 2, 3, 4, 5 veces. Y vas a ser una persona con más vocabulario, con más ideas, con más argumentos y con más razones para triunfar en la vida, porque vas a tener conocimiento. Hay tantas razones para leer como razones para respirar. Si te parecen pocas razones, tengo miles más. Leer que seguramente es el acto más íntimo que hacemos y que nos permite vivir tantas vidas, o sea que solo por eso yo creo que merece la pena no perdérselo. Pero ¿cómo convencemos a los jóvenes? ¿Cómo convencemos a los adultos que no leen? ¿Cómo hacemos que eso se convierta en un mundo atractivo? Voy a llamar que me acompañen aquí a la mesa de debate a 3 personas, a 3 invitados que saben mucho de lectura. Un fuerte aplauso para Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema y una de las más relevantes especialistas en educación de nuestro país. Muy buenos días. Care Santos, escritora y reciente ganadora del prestigioso premio Nadal. Y Sebastián García Mouret, que ha sabido atraer a miles de lectores a través de sus vídeos en Internet. Él tiene la clave. Muy buenos días a todos. Os hemos invitado aquí porque nos interesa mucho vuestra experiencia. Carmen, tú además en el mundo de la docencia y de los chavales más pequeñitos tienes mucha experiencia. Cuéntanos lo que hacéis. Claro, porque conseguir que nuestros chavales un día puedan relatar, como hemos escuchado en el vídeo, todas estas experiencias de pasión por la lectura no es tan fácil. Hay que empezar desde el principio, hay que empezar muy pronto, hay que distinguir la lectura por placer de la lectura por obligación. Y hay que conseguir que los niños, desde bien pequeñitos, desarrollen una relación afectiva y efectiva con los libros, ¿no? Desde el bebé que va pasando las páginas en la cuna casi, hasta el hábito que se logra, yo creo que en edades más tempranas, de desear la lectura, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso desde la escuela? Lo hacemos en la escuela con muchas cosas. Para nosotros, en todo este movimiento de innovación, de cambio que está sufriendo la educación, los planes lectores ocupan un lugar absolutamente fundamental. En nuestras escuelas es tan importante que la profesora de plan lector es la directora de la escuela. En todas nuestras escuelas lo único que hace la directora es dar clase de plan lector. Es una palabra fuerte para el claustro, para las familias y sobre todo para los alumnos, de lo importante que para nosotros es el plan lector, que es el tiempo de invitar a disfrutar de la lectura, ¿no? ¿Y cómo lo implementáis? Bueno, pues con mucha disponibilidad de libros, con mucha variedad, con ese tiempo, teniendo las bibliotecas abiertas, no poniendo la lectura del libro a las redes, tuiteando las frases bonitas, inventando finales, jugando con filmaciones, con audiovisuales, motivando entre ellos. Tenemos casas de lectura verticales donde los mayores ayudan a los niños y obligatoriamente tienen que leer 30 libros en cada curso escolar. En secundaria un libro a la semana,
primaria incluso más. Este año hemos dado el premio a una niña de tercero que ha leído 78 libros con todo el trabajo de comprensión que supone después y haciendo que disfruten, ¿no? Que se apasionen y jugando con muchos factores, ¿no? Y luego rompiendo, solo añado esto, rompiendo esta imagen, sobre todo en la adolescencia negativa, del lector como esa figura, ¿no? Discriminada. Es decir, creo que tenemos que recuperar, ¿no? la presión de grupo hacia el buen lector, que el lector, ¿no? Que esto esté sea bien protagonista. Visto. Exacto. Karen, en tu caso, ¿cómo nos recomendarías que nos acerquemos a los adolescentes, a los chavales más jóvenes? Bueno, buenos días. Es una gran labor en la que afortunadamente estamos muchos implicados. Ahora más, a partir de hoy es una felicidad saber que estamos más y muy grandes implicados, con mucho empeño. Y fijaos que estoy rodeada de prescriptores, y es que la lectura es algo que se transmite por contagio, es el contagio de una pasión. Lo han dicho muchos de los colegas en sus intervenciones, ¿no? Es el contagio de una felicidad. Leyendo se es más feliz. Pero a la vez es muy importante encontrar el buen prescriptor. Por eso creo que la labor que realizan tanto los profesores y profesoras que están implicados en ello y a quienes le debemos mucho, y también mi izquierda, ¿no? Sebas, los recomendadores de Internet que les hablan a ellos directamente en su lenguaje y de tú a tú. Creo que no podríamos sobrevivir ahora mismo quienes escribimos para jóvenes, quienes alguna vez lo hemos hecho, sin ellos, ¿no? Tienen un papel de enorme, de vital importancia, porque la juventud, la infancia, la juventud, la adolescencia, es un momento en el que sí, puedes despertarte al gusto por leer, pero es imprescindible que alguien que te conoce sepa orientarte bien hacia qué tipo de libro puede ser aquel que te atrape. Por eso es tan importante el papel del recomendador. Y en cuanto a mí, que es lo que me has preguntado, y disculpa que no te contesto, pero voy a hacerlo. En cuanto a mí, bueno, yo creo que la responsabilidad de los autores en todo esto, evidentemente, es escribir libros que les enganchen. Claro, que nuestro papel va a sonar muy grandilocuente y discúlpenme, pero es fabricar lectores, fabricar gente que se apasione por aquello que lee, que cierren un libro tuyo y quieran abrir otro, de quien sea, de cualquiera, pero que tengan sed de continuar leyendo. Y yo es la única responsabilidad que asumo cuando escribo para niños y jóvenes. Tengo que seducirles, es una estrategia de seducción. Por tanto, tengo que conocerles, porque si no les conozco, difícilmente voy a poder seducirles. Y más allá todavía, no basta con conocer a los jóvenes. Tengo que quererles, me tienen que gustar. No puedo escribir para gente joven pensando, uy, a estos les voy a explicar de qué va la vida, voy a pensar que son todos que hacen cosas raras, que hablan un idioma que yo ya no comparto. No, al contrario, ¿no? Tienes que estar cerca de ellos, te tienen que gustar. Yo me he pasado muchos años diciendo que los adolescentes me gustan mucho, ahora lo afirmo con mucha más conocimiento de causa y creo yo que con mucho más mérito, porque tengo 3 hijos de los cuales 2 son adolescentes y a pesar de todo me siguen gustando. Bueno, un ejercicio de seducción sin duda el de la escritura para conseguir atrapar a los lectores, pero imagino, Sebas, que tenemos que adaptarnos también a los nuevos lenguajes y a los nuevos chavales. Y tú lo has conseguido, cuéntanos qué estamos haciendo mal o qué tenemos que mejorar. No es solo en este aspecto, sino que se tiende a desprestigiar bastante el continente. Es importante crear un contenido de calidad, buena literatura para atraer a los chavales, pero cómo les vendas esa literatura también es fundamental. Y las redes, está este debate, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Son buenas o son malas? Yo creo que como todo, son buenas y malas, pero Internet, en el plano literario al menos, ha acabado con 2 cosas. Lo primero, ha acabado con el individualismo que tiene la lectura. Ya no leemos solos, digamos, o ya no tenemos por qué leer solos. Y esto viene de una necesidad muy lógica. Tú cuando sales del cine quieres comentar la película con el que tienes al lado. Sin embargo, la lectura, comentábamos, qué solitaria es, ¿no? Compras el libro en solitario, lo lees tú, lo guardas en la estantería, venga, vuelvo a la librería. Y sin embargo, ahora en Internet, si en tu familia no se lee, si en tus círculos de amistades no se lee, en tu clase, tienes gente que igual está pues, al otro lado del charco o igual está en tu misma ciudad y no les conoces, ¿no? Tienes personas con las que compartir tus vivencias literarias y eso es muy importante porque eso fomenta muchísima más lectura. Y después Internet lo que también ha hecho es dar voz a aquellos que antes no tenían. Antes, el que quería hablar de literatura, pues o bien trabajaba en algún suplemento cultural de algún periódico, ¿no? O bien era profesor, o bien pues era periodista, ¿no?
Pero si tú no tenías el medio, el canal, no podías llegar a la gente. Y los lectores eran personas que no podían, una vez acabado el libro, que les había apasionado, que les había encantado, pues podían recomendárselo a su primo o a su hermana o a su amigo. Ahora, cualquiera tiene acceso, cualquiera con internet, tiene acceso a millones de personas y puede llegar a ellas y fomentarles de la mejor manera o de la que sepa literatura. Así que internet ha conseguido esos dos grandes avances, muy positivos. Sebas, nos hablas de la democratización y la globalización de internet, que sin duda permite a cualquier persona ponerse en contacto con personas que tienen gustos afines y también con prescriptores como tu caso. ¿Qué hacemos cuando el triunfo en la red es más de un prescriptor, digamos, que se dedica a hacer una gamberrada y no tanto que te inculque hacia este hábito? ¿Cómo podemos conseguir que el sentido del humor esté, pero digamos que también se encaucen hacia otros canales? Sí, sí, claro, por supuesto. Como en todo, se trata de ignorar. Yo crecí viendo una serie que es Los Simpson, no sé si la conocen, y Los Simpson tenía una canción muy buena que decía: a los monstruos no mirar. Entonces es muy sencillo. Al que hace gamberradas, al que hace el tonto, al que fomenta algo que no es adecuado, según la moral, según la ética, no hay que darle cabida. No hay que darle portadas, no hay que darle minutos, no le tenemos que dar nuestro tiempo porque no lo merece. Y tenemos que saber ver dónde están las cosas positivas. En un aula tenemos que saber potenciar al alumno que lee, al que tiene un valor positivo para la clase y no al gamberro, ¿no? En los lectores. Y en Internet lo mismo, claro que hay casos. Internet es un reflejo mismo de la sociedad. Claro que hay gamberros, hay delincuentes, de hecho. Pero también hay gente positiva, hay gente muy positiva. Hay arte en Internet. Hay personas que no encontraron una discográfica y empezaron a cantar en YouTube. Hay gente que no encontraba una editorial y empezó a escribir en la red, y ahora... Teníamos antes en el vídeo a Blue Jeans, por ejemplo, ¿no? Pues empezó escribiendo en Fotolog, no sé si alguien recuerda Fotolog. Y Internet tiene muchas buenas personas y muy buen contenido que está ahí. Así que ignorar el malo es muy fácil, en realidad, no tiene mayor misterio. Carmen, volvemos a las aulas. Hablabas en vuestro proyecto 30 libros anuales. Los listados estos que nos ponían de pequeños y que nos obligaban a selectividad, Luces de Bohemia, todo esto... Y el Quijote. Y el Quijote y el Lazarillo, ¿todo esto es contraproducente? ¿Lo habéis analizado de alguna forma? ¿Hay que encontrar los libros adecuados para los chavales? Pues esto es un debate interminable sobre si clásicos sí, clásicos no en la escuela. Yo creo que clásicos sí, el problema no es cuáles, sino cuándo. Quizá las listas de lectura escolares y académicas son muy inflexibles. Se impone un listado que el niño percibe básicamente como un trabajo académico, no como un disfrute. Yo creo que a los clásicos hay que desear leerlos y hay que tener un programa de iniciación al hábito lector que sea gradual, que sea progresivo, que descanse primero en estimular la comprensión y la narración, ¿no? En las primeras edades es importante que el niño descubra que un libro, ¿no? Porque uno puede querer comprender un libro de física complicadísimo y sentarse sin hincar los codos, como algunos piensan, y puedes leerlo 20 veces y no comprender. La comprensión no es un acto voluntario. Se produce por unas conexiones que se establecen por factores indirectos. Uno es la narración, crear historias, conversar. Y eso es gradual, ¿no? Y eso va unido a disfrutar. Entonces, el momento de los clásicos es cuando uno desea conocer historias, personajes, y los va descubriendo. Yo creo que hay que dejar y confiar en nuestros docentes para flexibilizar las propuestas de lectura. Y no todos los niños están preparados en el mismo momento vital para leer todos los libros, para acercarse a los clásicos de manera impositiva, ¿no? Carmen, hablabas de comprensión lectora. ¿Qué relación hay entre la lectura y los resultados académicos? Bueno, todos los estudios muestran que la relación es directa, no solamente en los resultados de las pruebas lingüísticas, sino incluso en las pruebas matemáticas. Y es más, a mí me parece muy interesante los estudios que muestran que la lectura por placer multiplica prácticamente por 4 la posibilidad de éxito académico. No solamente la lectura
académica o los hábitos mecánicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos debería invitar a flexibilizar mucho más la organización del sistema y darle cabida. Nosotros, para el tiempo de planes lectores en aula, tenemos que robarlo y engañar al sistema, y engañar al inspector, y pasarlo por horas de otras cosas, porque al final el sistema muchas veces nos impide en las escuelas el dedicar el tiempo, ¿no? Y el placer y los espacios donde los niños puedan leer de una forma. Y ahora, añado, ya que está tan de moda también el tema de los deberes, yo creo que durante la escolarización primaria los únicos deberes que un niño debería llevar es disfrutar leyendo cada día en casa. Eso sería una puerta importante para hacer algo que en la escuela es difícil encontrar el tiempo. Y seguramente que en casa también se leyera, ¿no? Mimetizar, ¿no? Lo que... Claro, lo que pasa es que yo ahí soy un poco escéptica, ¿no? Porque uno no elige la familia que tiene. Y yo creo que la escuela es una gran oportunidad de acceder a una igualdad social, ¿no? Entonces, muchos niños no van a tener nunca la opción de tener familias que lean, de tener disponibilidad de bibliotecas. Nuestras escuelas están en entornos sociales muy complejos, con realidades muy desestructuradas. Creo que la escuela tiene un papel en esa creación de una sociedad justa muy importante. Y una de las puertas más importantes es tener esos espacios lúdicos donde el niño pueda quedarse. Tenemos las bibliotecas abiertas todo el día, en los recreos, después de clase, donde puedan estar, donde puedan encontrar, ¿no? Una vez cruzan la puerta, un entorno seguro que les permita apasionarse por cosas que fuera muchas veces la vida no les permite. Nos habla, Carmen, de esos libros de iniciación. Los libros de adolescentes en eso pueden ser la gran herramienta que les acostumbren a lo que comentaba antes el señor Lara y el señor Alierta, de coger el hábito de leer 10 minutos antes de dormir, de engancharte a un libro y después de esa lectura seguramente irás a otra y al final a lo mejor terminas en un clásico. Claro, claro, pero pobres de nosotros si ese trabajo no está hecho antes. Yo no puedo hablar del Quijote, ¿te importa? Es que me gustaría mucho hablar del Quijote. Sí, bueno, contar una batallita familiar. Soy consciente que en mi casa, claro, los libros son algo importante, que mis hijos todo el tiempo viven un ambiente en el que se lee, no solo yo, que bueno, yo me dedico a esto, ¿no? Y soy lectora antes que todo desde siempre, también mi marido. Es decir, que era difícil que aquello no se contagiara de alguna forma, pero claro, como os podéis imaginar, vamos, mis hijos ya son bichos raros, pero jamás se les ha ocurrido ir a buscar el Quijote allí donde yo lo tengo. Bueno, yo colecciono Quijotes. Ir allí donde yo tengo mi colección de Quijotes, coger el Quijote y decir, mamá, vamos a leer el Quijote. Jamás me han dicho tal cosa. Sin embargo, en mi casa hacemos una cosa y lo cuento porque es importante, el papel de los mediadores y de los contagiadores, ¿no? Decíamos que la lectura se transmite por contagio y es un asunto de pasión y de felicidad. Pues en mi casa hemos hecho desde siempre, desde que mis hijos aprendieron a leer, algo maravilloso que yo recomiendo mucho, que es leer en familia y en voz alta. Esto os aseguro que a veces requiere una cierta paciencia, porque claro, los niños están en edades de crecimiento, tienen niveles de lectura muy distintos. Cuando el pequeñito comenzaba a leer, bueno, aquello requería una cierta paciencia de toda la familia, ¿no? Porque apenas hilvanaba sílabas, no entonaba, pero bueno, esperábamos, ¿no? Cuando él por fin hilvanaba el sentido de la frase y era un pirata y estaba diciendo al abordaje, pues cuando conseguía entender que estaba diciendo al abordaje, entonces le decíamos, por favor, ponle tono. Y entonces él decía, al abordaje, claro, y ya nos quedábamos todos mucho más satisfechos. Bueno, en este proceso, pues una de las cosas que yo decidí hacer fue leer en voz alta el Quijote. Pensé que, bueno, que no iba a empezar por el Quijote, sino por una versión adaptada hecha por la profesora Rosa Navarro, que es una maravillosa adaptación para niños, y bueno, y empezamos a leer el Quijote. Cuando llegamos al famosísimo capítulo 8, que es donde Don Quijote tiene el topetazo con los molinos de viento, famosísimo, bueno, pues leímos aquella versión del libro de Rosa Navarro y a mis hijos les pareció muy divertido, el descalabro. El Quijote es un personaje que conecta mucho con los niños, el Quijote y Sancho, porque tienen ese punto de humor y de extremos, conecta, tiene una conexión muy directa con los niños. En fin, ese capítulo les gustó mucho, pero en la redacción de aquella adaptación a mí me pareció insípido. Y pensé, voy a probar, a ver qué pasa. Y entonces saqué el Quijote sin versiones, sin aditivos, el Quijote de Don Miguel de Cervantes, y leímos el mismo capítulo. Lo leí yo, claro, lo leí entonando, esforzándome,
Pensaba, a ver, te juegas mucho. Care, le estás leyendo por primera vez el capítulo 8 del Quijote, de la primera parte del Quijote a tus hijos. Bueno, os tengo que decir que es de las cosas más bonitas que hemos compartido, porque se desternillaban de la risa. Las frases del Quijote han quedado, no enfullades. Mis hijos todavía ahora, cuando uno se va, le dice el uno al otro, no enfullades, Adrián. Pienso, tenían que ser hijos de quienes son, pobrecitos míos, qué tristeza, ¿no? Les van a decir que son bichos raros. Bueno, pues con mucha honra. Fue un ejercicio maravilloso, hemos leído muchas otras cosas muchísimo más livianas, cosas incluso insustanciales, creo que en la formación de un lector tiene que estar todo, y hemos sido muy felices en familia. Y aún ahora, que ya tengo un zángano de 15, tengo un hijo de 15, que ya anda medio enamoriscado y ya va por ahí diciendo que su padre no sabe nada de ordenadores, etcétera. Todavía ahora, en verano, me piden, mamá, ¿por qué no leemos algo en voz alta? Y yo, perdonadme, pero me pongo una medalla. Por tener un hijo de 15 y otra de 13. El pequeño todavía está en su abordaje. Pero tener 2 hijos adolescentes que sigan queriendo leer en voz alta, a mí me parece una de las cosas más bonitas que han pasado en mi casa. Sebas, y tú como influencer, que es este término tan millennial, sí, ¿no? Que todos son tecnicismos y anglicismos, ¿qué libros crees que habría que ir recomendando? ¿Cómo hacemos para conectar con ellos desde estas plataformas digitales? Es que como vemos, el debate de los clásicos ya no solo influye en el cuándo, como nos contaba Carmen, o en el cómo, que también para mí es fundamental. El debate de los clásicos se sigue dando y se dará siempre. A mí me encanta ver cómo, por ejemplo, en otros países como Francia, Inglaterra, etcétera, se leen los clásicos sin ningún problema y no hay mayor queja y la gente entiende que hay que leer clásicos, pero aquí somos muy reacios. Aquí nos hablan del Quijote y o nos hablan de la Celestina y decimos teatro, castellano antiguo, no voy a entender nada, ¿no? Y el problema de eso es que no estamos sabiendo vender el concepto. Ese es el problema. Son libros extraordinarios, pero les estamos vendiendo la idea de es un tostón, es un castigo, son deberes. Entonces, el cómo vendemos ese producto para mí es fundamental. La culpa no es del clásico, sino de cómo tú infundas el clásico. Y tenemos que salir ya en los colegios de esta dinámica de tienes que leer este libro, tal día tienes el examen, tienes que demostrar que te lo has leído o que te sabes el argumento, y se llega incluso a casos, yo he vivido en mis carnes casos de con leerte estos capítulos principales ya está. Tenemos que salir de esa dinámica primero porque, oh sorpresa, los chavales no se están leyendo el libro. Están yendo a El Rincón del Vago, están yendo a Internet, están viendo resúmenes. De hecho, a mí hace poco me pidieron si podía hacer una reseña en el canal de La Celestina, porque tenían un examen y querían saber de qué iba. Es como, léete el libro, ¿no? Entonces, claro, tenemos que salir ya de esta dinámica del trabajo forzoso, el examen, el puedo suspender, el cómo hago, y empezar a transmitir la pasión por los clásicos. ¿Qué ha aportado este libro a la historia? ¿Por qué es un clásico? ¿Por qué es universal? ¿Qué nos ha enseñado, ¿no? A nivel de comunidad, a nivel de generación, etcétera? Y para mí la forma es lo principal. ¿Y cómo conseguimos que se lo lean si no les examinas? Primero, hablando su lenguaje. Sabiendo transmitirles, sabiendo hablarles, sabiendo decirles, haciéndoles comparativas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una profesora de literatura, Flor, que nos vendió Fortunata y Jacinta como una comedia. Sí. Es muy bonito, soy Flor. profesora de literatura y llamarse. Sí, la verdad es que sí. Pues nos vendió Fortunata y Jacinta como un culebrón. Y el otro le pone los cuernos y la otra se queda embarazada y no puede contarlo. Y escuchábamos esos textos leídos, literal, naturalismo español, intenso, muy denso. Y lo leíamos encantados y nos transmitía una barbaridad. Entonces, la culpa, el motivo de que un joven lea o no un libro no va a ser que esté o no obligado, sino que ese libro le llame o no. Y repito, los exámenes no son un buen método. Por supuesto, está bien, vivimos en un mundo académico, vivimos en un mundo en el que hay que saber evaluar a los chavales, pero existen 1000 formas en la sociedad de información para demostrar que te sabes un argumento o que te sabes una historia, que te sabes sin necesidad de leerlo. Nosotros tuvimos una experiencia cuando empezamos los planes lectores hace ya varios años. Pues era fácil que los niños leyeran, pero no necesariamente desarrollabas la pasión, ¿no? Y se nos ocurrió que al final, durante los años de maduración, es importante nutrir la voz de escritor que todo
todo niño lleva dentro, ¿no? Al final, leer nos ayuda a protagonizar la vida, ¿no? A entendernos, a empatizar. A mí siempre me ha fascinado la reacción de Harry Potter, yo también tengo 4 hijos, que hicieron cola de madrugada cada vez que salía un volumen nuevo de Harry Potter, ¿no? Entonces me fascinaba decir, ¿por qué estos niños que ha habido que ponerles a leer? Yo recuerdo el mayor que se ponía con el libro del revés, la media hora obligatoria, decía, a mí me da igual, yo no leo, y ahí estaba, ¿no? Y de repente hacía cola a las 5 de la mañana para leer un libro, ¿no? Entonces empezamos a explorar cómo empatizan los niños. Es decir, al final la relación afectiva con un libro se crea cuando el niño se encuentra como protagonista de la historia. Y empezamos en las escuelas a crear tiempos de escritores. Entonces tienen una hora de lectura creativa y una hora de escritura creativa, donde nos devuelven, no con fichas, ni con exámenes, ni con controles, ni memorizando vidas de personajes, sino siendo ellos escritores, siendo ellos que devuelven y crean sus historias, ¿no? Y eso yo creo que va estimulando esa relación, esa pasión por la lectura. ¿Cómo se puede hacer si no les examinas? Bueno, cada vez hay más maneras. Hay profesores que hacen verdaderas maravillas. Yo visito muchos institutos porque escribo para gente joven también. Y bueno, una de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, pensar una entrevista para el escritor que va a visitarte. Así seguro que te tienes que leer el libro, aunque sea para ponerte delante de esa persona que va a venir a verte y no hacer el ridículo, ¿no? Pero mira, ahora precisamente estos días estoy viviendo una experiencia con un instituto de la Puebla de Cazalla, en provincia de Sevilla, donde les han dado como alternativa al examen hacer o bien un book trailer. Sabéis que esto se lleva mucho ahora, ¿no? Todas las editoriales de sus libros, cuando están de promoción, hacen un book trailer. Bueno, pues los chavales están haciendo book trailers del libro mío que han leído. Claro, me dan muchísimo trabajo porque estoy todo el día enganchada a las redes, viendo los book trailers porque quiero corresponder, quiero comentar, porque los cuelgan en Twitter. Esto es una interesantísima interacción entre la lectura y las redes. ¡Oh, el demonio de las redes! Vamos a ver si dejamos de espantarnos los adultos, que somos muy pesados. Los adultos estorbamos mucho a veces a la lectura y a los hábitos de lectura de los jóvenes. Bueno, pues estoy todo el día, os aseguro, viendo book trailers. No termino nunca de ver los book trailers, porque siempre hay 12 más por ver. Son todos maravillosos y yo os aseguro que esos chicos han leído, evidentemente que han leído la novela y que yo sepa no les han hecho ningún examen. Bueno, hablamos de cómo congeniar y hablar de su mismo lenguaje aprovechando el soporte digital. Decía el señor Lara que no sabe si volver a casa a Barcelona. Yo pasé San Valentín firmando libros ayer, o sea que también es un plan, pero es un acto de amor también. Y la sorpresa es la cantidad de gente joven que sí que viene, incluso un día de San Valentín, a hacer cola porque te conoce a través de las redes algunas veces, porque tiene el libro impreso. ¿Cómo conseguimos, y aquí voy, que los chavales que van todo el día con el móvil y con la tablet y que esa es su manera de comunicarse, consigan introducirse en el mundo de la lectura, serán capaces de llevar el libro allí? Porque yo luego lo que veo también es que sí que optan por el papel, porque al final, si les gusta mucho, quieren manosearlo y quieren subrayar y quieren colgar una foto en las redes. Es decir, eso hace que se retroalimenten y quieren tener el suyo propio, ya no les vale con que se lo prestes, para una primera lectura quizás sí. ¿Cómo hacemos para hablar ese mismo idioma y creéis que será posible que ellos lleven sus libros en sus móviles? ¿O es una utopía? Por supuesto que será posible. Claro, estamos ante una generación que leerá en pantalla perfectamente y que tal vez tendrá el romanticismo, si ha visto libros, si ha querido, si quiere a los libros, de vez en cuando de tener un libro en papel. Pero creo que cambiará bastante el formato. Esta generación, los adolescentes de 15 para abajo, incluso de 20 para abajo, son muy capaces de leer en pantalla y no tenemos que espantarnos. Tenemos que educarlos. Eso los sí. niños de infantil pasan los cuentos con el dedito en la tablet. Y amplían, ¿no? ¿verdad? Y amplían y cuentan, ¿no? El formato, al final, la añoranza de nuestra generación que huele los libros, ¿no? Yo creo que eso quizá desaparezca, pero tampoco es lo más importante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Sebas? Bueno, a la tecnología todavía le falta pues eso, romanticismo, ¿no? El tener el libro, manosearlo, olerlo, después tenerlo físico en tu estantería, mirarlo, retomarlo, prestarlo. Pero los adolescentes, los jóvenes, ya están en la red. Los que faltamos por estar somos los prescriptores, los escritores, etc. Somos los que tenemos que adentrar. Ellos ya están. Entonces, una vez que estemos dentro, tenemos que saber venderles el producto, tenemos que saber hablar con ellos y transmitirles que es divertido leer,
que es ocio, que no es un castigo, que, mira, esta serie que te encanta en Netflix, es un libro. El año pasado, todas las películas que optaron al Oscar, no sé, no lo he mirado, pero el año pasado todas las películas que optaron al Oscar eran adaptaciones de libros, todas. Carol, de Patricia Highsmith, El Renacido también era una adaptación, The Martian también era una adaptación, todo. Entonces vemos constantemente literatura oculta, ¿no? O por ejemplo, esa presentadora, pues mira, también publica libros, o esa entrevista, ese youtuber lee libros. Entonces, la misión es nuestra. Ellos ya están en las redes. Tenemos que acercarles la literatura como algo divertido, como lo que es, como algo enriquecedor, como algo tedioso en ocasiones, porque sí, lo confieso, es mucho más fácil ver una película y ya está. Prestar todos tus sentidos a la película y pausarla cuando te aburre. No. La lectura, en este mundo al que tendemos tan dinámico, tan rápido, tan fácil, tan sencillo, es complicada, porque requiere sentarse, dejarlo todo y leer. Pero lo que recibes a cambio es tan placentero. La sensación cuando terminas ese libro, que ya es tuyo, que ya te has conectado, que ya quieres llamar al escritor y hablar con él y decirle, pero esto cómo ha acabado así, y este personaje, y este escenario, eso te da tanto a cambio que la lectura de por sí ya hace todo el trabajo sucio, que es ser apasionante. Tenemos que hacer que ellos lleguen a ella y después dejarles que ellos lean. Y una cosa que funciona es convertirlos a ellos mismos en prescriptores, ¿no? Las recomendaciones entre iguales son muy eficaces. Nosotros tenemos programas de padrinos lectores. Los mayores presentan a los pequeños los libros. Metemos ficha con carta al futuro lector en alguna de las bibliotecas. Quiero decir, creamos mucho movimiento para que entre ellos se recomienden, se tuiteen los títulos, es decir, se acompañen, ¿no? Porque al final llega una edad donde desconfías del adulto, del libro que te recomienda el profe, que al final tiene moraleja y lo que quieres es llevarlo al huerto, ¿no? Y siempre parece que lo que te cuenta un compañero. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? ¿Y creéis que es posible llegar a los más jóvenes sin estar, por ejemplo, en las redes sociales? No. No, de ninguna manera. Hoy no hay joven que no esté en Internet. Y si lo está, ese joven no existe. Como existe físicamente, corpóreamente, pero ese joven no interactúa, no tiene socialidad, no queda. No queda con sus amigos porque quedamos por WhatsApp para ir al cine. Entonces, si no tienes WhatsApp, no quedas. Es así de sencillo. Así que la manera, por tanto, imposible. de que la lectura del boca a boca del que hablábamos hace años, ¿no? De las recomendaciones, ahora siempre tendrían que ser por el canal digital y si no, no existes prácticamente. Supuesto. Es que hoy en día esa recomendación hablada hoy en día es por WhatsApp. Y es lo que decimos, desconfiamos del adulto. No es que desconfiemos tampoco del adulto, sino que confiamos más del joven. Y pues yo me fío más del criterio de mi mejor amigo, que me conoce perfectamente, que de mi profesor de literatura. Por triste que sea, pero no me conoce, somos 30. Va con la edad también. Claro. Entonces me fío es pasajero. Me fío más de mi amigo, me fío más... y no se fían de uno. La adolescencia. O del primo, o de qué sé. Yo tenía un profesor, por ejemplo, que en la ESO, en segundo de la ESO, que venía y nos decía, he leído un libro impresionante, pero es demasiado fuerte. No creo que vosotros podáis leerlo. Y se iba, y cambiaba de tema, ¿no? Y estábamos todos, que yo no puedo leer ese libro, que yo no estoy capaz, que no lo voy a entender. Creaba competición, digamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el lenguaje de los jóvenes. Bueno, esa técnica la hacía exactamente igual Émile Teixidó, admirado y querido Émile Teixidó, que fue profesor muchos años y que llevaba 3 libros a clase y decía, hoy os voy a comentar unas lecturas. Entonces les comentaba los 2 primeros, argumento, personajes, autor, tal, 4 pinceladas. Y sobre todo este último ni lo miréis, porque es que vuestros padres me echarían unas broncas si supieran que lo habéis leído. Que al día siguiente estaban todos con ese libro. Claro, eso es, qué buena técnica, qué inteligente. Pero claro, a la vez, yo antes os oía hablar y pensaba, ¿cuántas cosas ha hecho Internet por las minorías? Por todas las minorías. Claro, hoy en día, eso de leer en soledad, yo creo que ya no es cierto. Hoy en día, los lectores hemos sido siempre, son una minoría. Pero en Internet encuentran aquellos que son como ellos, que hablan su mismo idioma, que les gustan las mismas cosas, que se recomiendan entre ellos libros que pueden gustarles mucho. Y yo, si no lo conocéis, os animo, os invito a que entréis en este mundo, en el mundo de los bonatines, ni te miro, en el mundo de los booktubers, de los youtubers, de los prescriptores de libros, porque es que reconcilia con la existencia y con la raza humana. Porque ves gente muy joven recomendando, no solo novedades. Yo he visto a Fa, la famosa Fa mexicana, que es una booktuber famosísima en México, recomendando Guerra y Paz. Sí.
Pues que Fa entró en una biblioteca en México y encontró los cuentos del Conde Lucanor y se echó a llorar. Porque te empezó a hablar de las moralejas y se echó a llorar. Y eso los chavales lo ven. Y lo ven en un igual. Y transmite muchísimo más. Entonces, yo creo que las redes lo que han hecho es humanizar la lectura. Ya no es ese erudito con barba, con gafas, que pues ahí en ese altar diciéndote lo que tienes que leer y lo que no tienes que leer. Son gente que te habla de sentimientos, te habla de me apasionó, no te habla de la trama y de lo profundo que era y lo redondo que era todo, no, te habla de pues lloré con el final y te dice me quedé con la boca abierta o este escenario evocó a mi infancia, ¿no? Y eso transmite humanidad. Estamos humanizando la lectura y estamos dejando de lado todo ese elitismo de pues eso, lo que hay que leer, queda mejor decir que has leído esto o que has leído lo otro. Claro, porque al final con eso no se disfruta de la lectura y una persona lee, que te digo yo, 50 sombras de Grey, y no lo puede decir tranquilo, porque te dices, he leído 50 sombras de Grey. Claro, es una y la gente te juzga, y es tremendo. Es una recomendación sin complejos, es cierto. Y yo me voy a unir, junto con el señor Lares, junto contigo creo, a los que no pueden volver a su casa. Yo os tengo que confesar, no por mi marido, sino porque yo cada vez que estoy con este hombre, mi hijo no me lo perdona. O sea, ya es la tercera vez que coincidimos, sí. Y cada vez que le digo a Adrián, voy a ver a Sebas Mouret, me dice, oh, pero ¿cómo puede ser? Yo no le conozco. Claro, yo no le importo nada a mi hijo. Para él su ídolo es este chico, por supuesto. Qué bueno. Y hoy me va a tener cara larga todo el rato. Bueno, yo seguiría aquí haciendo preguntas, pero me parece que deberíamos abrir un poco el diálogo. No sé si alguien de los aquí presentes tiene alguna pregunta que hacer. Aquí tenemos un señor. Le van a llevar un micro. Sí. Sí, como soy el primero en hablar, daros las gracias por esta interesante charla. Yo tengo 3 preguntitas muy cortas. La primera es que no he oído hablar de diccionarios y para comprensión creo que el diccionario es fundamental. La segunda, como sois escritores, os olvidáis de los ingenieros y no he oído nada de libros técnicos. Y la tercera es cómo afecta el no conocimiento profundo de la lengua materna el hecho de que se esté metiendo el inglés en los bilingüismos español-inglés y el trilingüismo español, lengua regional e inglés en la comprensión. Venga, yo voy con la de los libros técnicos. Valiente. Ciertamente, ha sido un grave error. Yo disfruto, por ejemplo, muchísimo también del ensayo. Acabo de terminar una novela que se llama Ellas mismas, de Ángeles Caso, que hace un repaso de grandes pintoras de la historia a través de sus autorretratos. Cero literatura, todo técnica, de hecho se puede encontrar en algunos museos a la venta y es extraordinario. Digamos que es otro tipo de lectura, pero sí, también puede ser por ocio. Y hablábamos antes de Harry Potter, yo me he comprado todas las guías de hechizos de Harry Potter y todos los lugares que te explican sin ningún afán literario las descripciones de los monstruos. Entonces, digamos que ese tipo de literatura, ese tipo de lectura complementa muy bien a la literatura y también debe tener su mención. Sobre todo porque en los colegios hay muchos gustos distintos, ¿no? Y no podemos darle el mismo método a cada chaval. Igual hay un chaval al que le encanta la tecnología, ¿no? Y hay otro chaval al que le encanta la mecánica y otro. Entonces hay que saber darle a cada uno y los ensayos, los libros técnicos también son maravillosos en ese sentido. En cuanto a los diccionarios, Karen. Bueno, es de mis favoritos. Yo también colecciono diccionarios. Aunque ahora sí. Y además diccionarios extraños. Me encanta tener diccionarios de todo. Mire, yo creo que no hemos hablado de diccionarios porque es como se sobreentiende, ¿no? Es un sobreentendido. Por supuesto, si hablamos de comprensión lectora, cuando uno se encalla, que eso nos lo decían desde pequeños, ¿no? Es de necios llegar a una palabra que uno no entiende y pasar por encima como si la entendiera y continuar leyendo. Uno sabe que tiene que parar y aclarar su duda y seguir adelante. Es verdad que a veces aclarar la duda interrumpe la lectura y interrumpe ese momento de pasión, pero es evidente. Es como si estuviéramos hablando, qué sé yo, del último invento de la tecnología y hubiéramos olvidado decir que hay que leer las instrucciones. Pues sí, obviamente. De todos modos, creo que no es un problema realmente, ¿eh? Los chicos saben perfectamente dónde hay un diccionario, siempre tienen uno localizado en su órbita más cercana y pueden perfectamente consultar aquello que no entienden. Vamos, ese me temo que no es el problema. Yo creo que cuando hablamos de comprensión lectora estamos hablando más bien de entender el sentido general de un libro, de ser capaz de interpretar aquel sentido profundo que ese libro tiene, que estamos intentando ir un poquito más allá.
Carmen, en cuanto a... Me ha tocado la tercera. a ti la fácil. Bueno, una frase rápida. Académico. Antes de entrar en el tema polémico, una palabra sobre el tema del libro técnico, ¿no? Hoy sabemos que el conocimiento del expertise, del experto, es el que más crece, ¿no? Entonces, creo que en nuestras escuelas los libros de texto con trocitos pequeños de información superficial, muchas cosas distintas pero con poca profundidad, no nos ha ayudado mucho en muchas ocasiones a crear ese conocimiento, a profundizar básicamente. Yo creo que toda la revolución hoy en innovación, en nuevas metodologías, la forma en la que estamos organizando nuestras escuelas, nosotros tenemos globalizadas las materias, trabajamos por proyectos, hemos unido los horarios, que hemos hecho un cambio bastante profundo precisamente para fomentar que el tratamiento del currículum sea en más profundidad, menos cosas, pero con más tiempo. Y eso es lo que estimula el que el alumno vaya desarrollando los hábitos de la investigación y le incline a buscar textos más técnicos en grados de dificultad que vayan creciendo. En ese contexto, los diccionarios son importantes. Tenemos juegos de cazapalabras, murales donde se cazan palabras curiosas, palabras entretenidas, palabras... Es decir, hoy jugamos de otra manera, ¿no?, en las metodologías que usamos en nuestras aulas. Evidentemente ya no usan el diccionario en papel, nosotros les dejamos tener el móvil y funcionan con los diccionarios hoy digitales, quiero decir, con Aula Planeta, que también los tenemos dentro. Hay interesantes juegos con diccionario que se pueden hacer. Sí. También y luego entre adultos. mandamos de excursión a los pequeñitos, van a cazar palabras a las clases de los mayores, entonces llevan su cuaderno, suben y entonces tienen que cazar palabras que no entienden en las aulas de los de secundaria, entonces vuelven con sus palabras que han cazado y entonces trabajan en clase. Hay muchas formas de estimular y ahora entro en la tercera pregunta, porque evidentemente hoy tenemos un problema. Yo creo que es un problema. Es políticamente incorrecto ponerlo encima de la mesa, pero yo, que tengo hijos bilingües, porque mi marido es británico y yo soy valenciana, tengo hijos trilingües, he vivido la dificultad o el desafío de cómo enriqueces el campo de comprensión en la lengua materna y en las lenguas secundarias, que siempre lo son, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, he vivido en Inglaterra muchos años, los ingleses tienen 48 palabras para nombrar la lluvia. Los japoneses 90. Evidentemente en Valencia llueve poco y tenemos 10. Un niño que se le hace una inserción en los programas de bilingüismo, de trilingüismo apresurada, no llega a matizar, no llega a manejar campos lingüísticos lo suficientemente sofisticados para poder matizar y enriquecer la forma en la que experimenta la vida. Y esto es un problema. Y yo veo a veces muchos experimentos pedagógicos que se hacen con unas intenciones más mediáticas que educativas. Y creo que hay que tener un poco de cuidado. No se hace igual los programas de bilingüismo en los primeros años, hasta los 5, los 7 años, cuando el niño desarrolla el lenguaje, desarrolla los marcos de comprensión, que cuando se introduce la segunda, la tercera lengua. No es lo mismo una situación bilingüe familiar que una situación postiza académica. Creo que esto es un problema mucho más complejo, que habría que despolitizarlo, desmediatizarlo y pensar con calma cómo vamos haciendo para que no se sacrifique, ¿no?, la profundidad en el conocimiento en pro de otras razones que poco tienen que ver con la educación. Qué interesante. Sí. Creo que había otra pregunta y ya con esta creo que terminamos. Adelante. Bueno, como hay poco tiempo, lo primero agradecer este contraste entre lo joven y lo menos joven. Y yo quería hacer... ¿Por quién habla usted, caballero? ¿A quién se refiere? Yo ya estoy... Bueno, la clave está en lo siguiente. No sé si conocéis lo que se llama la Escuela de Escritores, que está en las bibliotecas de Madrid y que cada trimestre pues, tenemos que estar en un sorteo a ver si nos toca o no nos toca. Yo, digamos, soy un técnico, voy un poco en la dirección de eso, estás acostumbrado a leer mucho de tema técnico. En una prejubilación, precisamente en este edificio he trabajado muchos años, soy un prejubilado de Telefónica, y resulta que aproveché y me apunté a estas cosas que era de literatura. Estoy concretamente en la Rafael Alberti, ahí de Fuencarral. Pero a lo que voy, cada trimestre hay un tema y automáticamente viene un escritor, por eso se llama Escuela de Escritores, por la persona que dirige, que son escritores en activo, y digamos, leemos el mismo libro, mucha gente, vamos, grupos de 25, que al final tenemos, digamos, opiniones muy diferentes. ¿Conocéis ese tema? Yo es que he descubierto una cosa. Digamos, estoy leyendo cosas que no habría leído en la vida.
Ahora estamos con los tríos, pero es que justo el año pasado, por Cervantes, estuvimos leyendo lecturas relacionadas con el Quijote, La Gitanilla, etcétera, digamos, las novelas ejemplares, y sobre todo algo que no había leído yo ya tengo 65, en la vida, que es los viajes de Persíles y Segismunda. De hecho, tuve un problema en el ojo y me daba rabia y descubrí tecnológicamente cómo meterme en, me parece que es Vox o algo así, bueno, una que, digamos, te lee en el libro. Con lo cual, como yo tenía que opinar allí y veía que no me daba tiempo, incluso me tumbaba con los ojos cerrados y lo disfrutaba. A lo que voy. ¿Qué opináis de esta, digamos, esta mezcla, digamos, de escuela de escritores, que un escritor va allí, de alguna manera estamos 25 personas opinando sobre el mismo libro, que esto es cada 15 días, o sea, que es una cosita que te da tiempo a leerlo tranquilamente? ¿Qué opináis de eso, si lo conocéis? Porque a mí me ha parecido una gran idea y a mí concretamente me ha enriquecido un montón. Nada más que eso. Es una red social de adultos, ¿no? No, desde luego. Es una red social más reducida, de ámbito, pues eso, vamos a decir comunitario. Cualquiera de Madrid puede conocerlo y puede ir. Yo ya lo conocía, es muy interesante la labor que hacen en la Escuela de Escritores. Pero, bueno, y es mucho más humana también. No es lo mismo el trato de una sala en la que estamos todos sentados discutiendo sobre un libro que a través de una pantalla donde quieras que no, yo hablo y ellos pueden dejarme un comentario o lo que sea, pero tampoco hay un debate, no es unidireccional tampoco, pero no hay un debate en directo. Pero, bueno, al final es eso, es lo que hablamos, ¿no? La necesidad de compartir tus vivencias literarias con tu entorno. Claro, es que más allá de leer, después de leer, lo más gozoso es compartir la lectura. Claro, y esto que usted está describiendo es lo que se ha venido a llamar en los últimos tiempos clubes de lectura, donde una serie de personas comparten la misma lectura, el mismo libro, y luego se comenta, a veces, si es posible, claro, en el caso de Cervantes no, evidentemente, se lee un autor contemporáneo y se invita al autor. Yo le tengo que confesar que como escritora es una de las cosas que más disfruto del mundo. Acudir a estos clubes de lectura donde gente ha leído un libro mío y donde lo han hecho suyo y lo compartimos, simplemente lo compartimos. Me gusta todavía más si puedo compartir una lectura ajena. Algo que también he hecho, dirigir clubes de lectura en que estamos leyendo la obra de otra persona y la ponemos en común. Y es de las cosas, yo creo, más enriquecedoras que hay para un lector. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor también escucharos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a la Fundación Telefónica, a la Fundación José Manuel Lara, por este proyecto que hoy inauguramos, proyecto Leemos, de fomento de lectura. Ojalá lo consigamos, leamos y consigamos que lean también los demás. Muchas gracias.